Bueno, entonces, volviendo a esta visita al continente africano, habíamos ya alcanzado a señalar que vamos a revisar la situación de nuevamente 5 países. El primer caso, Egipto, con su constitución del año 2014, con algunas modificaciones en el año 2019. Y esta constitución lo que consagra, particularmente en temas de agua, es consignar un deber del Estado de manera explícita de proteger, desarrollar y mantener en particular el Canal de Suez como una vía internacional, con la importancia que sabemos que tiene y que se considera entonces de propiedad de Egipto. Se precisa a su vez el deber del mismo Estado de proteger lagos, vías de agua y particularmente aguas subterráneas, y se vuelve a hacer la alusión a un cuerpo de agua particular que tiene también un rol y un significado especial para este país, y se refiere al río Nilo, donde hay un deber especial de protección del Estado respecto al mismo, con las obligaciones consiguientes de racionalizar, maximizar sus beneficios, evitar su contaminación y garantizar y hacer todo lo posible por potenciar y lograr su seguridad hídrica. Se señala también respecto al mismo río Nilo un derecho que beneficia a todos los ciudadanos de disfrutar este río, pero también se les impone la prohibición de dañarlo. En esta constitución también se consagra, como ya lo veníamos viendo, es una tónica en algunos de los países americanos revisados, el derecho humano al agua, y aquí se precisa de un modo particular, se señala que todos tienen derecho a agua en una cantidad saludable y suficiente, sin hacer mayores especificaciones en esa línea. Se precisa que los recursos naturales corresponden o pertenecen al pueblo, y que es deber del Estado preservarlos, explotarlos de manera sana y prevenir que estos recursos naturales se agoten. Por lo tanto, aquí hay una alusión de nuevo implícita a la naturaleza jurídica del agua, y en esta Constitución en particular se habla de recursos naturales, entre los que se encuentran obviamente los hídricos, como pertenecientes al pueblo. Se precisa también en la Constitución que los recursos naturales van a poder ser explotados por los particulares, y ese derecho de explotación, se señala en este texto, se va a efectuar en conformidad a una ley, hay una delegación legislativa, y por periodos máximos de 30 años. Se añade también que el Estado va a tener la obligación de tomar todas las medidas que sean necesarias para utilizar de un modo racional todos los recursos naturales, aquí sin hacer una mención específica al agua, y potenciar su desarrollo sustentable. Y en materia ambiental se garantiza el derecho a vivir en un entorno sano y equilibrado, con un deber nacional que pesa sobre todos de proteger. Nos trasladamos ahora a la Constitución de Kenia, que tiene fecha el texto revisado año 2010, donde también se consagra el derecho no solo humano al agua, sino que también al saneamiento, que sabemos que a partir del año 2015, desde una perspectiva internacional, ya se consideran como derechos autónomos y distintos, aunque evidentemente conectados. Entonces, desde el punto de vista del agua, se asegura o se garantiza agua limpia, segura y en cantidades adecuadas. Y este derecho se vuelve a potenciar o a renombrar en el caso particular de los grupos marginales, entonces poniendo especial énfasis en ese tipo de personas que se encuentran en esa situación, y entonces potenciando el rol del Estado de frente a esos grupos. Se precisa que las áreas de captación de agua, de ríos, de lagos y otros cuerpos forman parte dentro del concepto de tierra pública que consagra esta Constitución. Por lo tanto, ahí también podemos ver una cierta alusión a la naturaleza jurídica del agua. Esta Constitución de Kenia menciona o incluye la existencia de un fondo de compensación, y ese fondo de compensación se precisa de manera expresa que va a servir para otorgar servicios básicos a la población, particularmente a aquellos que están en sectores más marginados, y entre ellos se incluye de manera expresa el agua. Se menciona el deber del Estado de asegurar una explotación de los recursos naturales en general que tiene que ser sostenible, incluyendo también el concepto de medio ambiente, y se consigna un deber de todas las personas de cooperar en esa tarea que asumen, esa obligación que asume el Estado. Y por último, también desde un punto de vista ambiental, en esta Constitución se consagra el derecho a un ambiente limpio
y sal, siguiendo más o menos la tónica de todos los cuerpos que hemos precisado previamente. Y en esta lámina vemos las 3 restantes constituciones del continente africano que vamos a revisar: Marruecos, República Democrática del Congo y Sudáfrica. Como podemos ver, tienen menos referencias que las anteriores en lo relativo al agua y o recursos naturales. La Constitución de Marruecos del año 2011 consagra nuevamente el derecho humano al agua y además, con una particularidad, lo consagra en conjunto con el derecho a vivir en un ambiente sano. Se le entrega al legislador la competencia para regular el régimen del agua, la gestión del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Por lo tanto, aquí no hay mayores precisiones, sino que eso se encarga el legislador. Y desde el punto de vista orgánico, la Constitución de Marruecos consagra la existencia de un órgano denominado Consejo Económico, Social y Ambiental, que va a tener entonces injerencias y una serie de potestades y funciones que están explicitadas en la Constitución, algunas de ellas en lo relativo entonces a la gestión ambiental del país. La República Democrática del Congo tiene una constitución del año 2005, con modificaciones registradas, las últimas de ellas del año 2011. Se consagra desde el punto de vista de la naturaleza jurídica del agua una alusión a que es el Estado el que tiene la soberanía permanente sobre los recursos hídricos. Se admiten también concesiones respecto a este dominio estatal y esas modalidades de esas concesiones van a estar establecidas por ley, señala la Constitución. Se vuelve a garantizar en este texto fundamental el derecho humano al agua y en este caso se consagra en conjunto con el derecho de acceso a la energía. Entonces, derecho humano al agua y de acceso a la energía, encargándole a la ley la especificación de todos los detalles y las condiciones para el ejercicio de ambos derechos. Y por último, desde la óptica ambiental se consagra también el derecho a un ambiente sano y propicio para un desarrollo integral de todas las personas y el deber que tienen todas las personas que allí habitan de defender ese ambiente. Por último, la Constitución de Sudáfrica del año 1996 experimentó algunas modificaciones en el año 2012, vuelve a consignar este texto constitucional en la línea de lo que lo han hecho todas las constituciones de este continente, el derecho humano al agua, precisando que es derecho a agua suficiente, y encargando entonces al Estado la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, y no solo legislativas, todas las que sean necesarias para permitir la realización o satisfacción progresiva, gradual de este derecho. Se consagra también el derecho a un ambiente apropiado para la salud y bienestar, y en ese sentido se promueve que tienen que tomarse todas las medidas que sean necesarias para conservar, prevenir la contaminación, de todos los recursos naturales y asegurar que estos recursos naturales van a ser usados de una manera sostenible. Nos vamos ahora al continente asiático, donde vamos a revisar nuevamente 5 casos. En esta primera lámina tenemos referencias a las constituciones de China, Filipinas y Japón. Partimos con China, constitución del año 1982, con algunas modificaciones registradas en el año 2018. La constitución de China alude a la naturaleza jurídica del agua, en el sentido de que señala de manera explícita que las aguas son propiedad del Estado, pero también luego precisa que son aguas de todo el pueblo. ¿Ya? Entonces tiene ahí, sabemos que jurídicamente hay ahí alguna distinción. Se consagra el deber del Estado de asegurar el uso racional de todos los recursos naturales, por lo tanto, incluido el agua, y desde un punto de vista ambiental, se explicita también que este Estado va a tener el deber de proteger y mejorar el entorno de vida y ecológico del país, evitando, previniendo la contaminación. Filipinas, por su parte, tiene una constitución del año 1987, y las alusiones al agua van en una óptica o en un sentido más territorial, en el sentido que el agua forma parte del territorio de Filipinas y es propiedad del Estado. Por lo tanto, hay una alusión de índole territorial y además a la naturaleza jurídica de esa agua. Se precisa también en esta Constitución que se van a aplicar principios de reforma agraria cuando la ley así lo indique, respecto a la disposición o aprovechamiento de recursos naturales. Puse igualmente la Constitución de Japón del año 1946. Esta Constitución no tiene ninguna referencia explícita ni al agua, ni a los recursos naturales, ni al medio ambiente.
¿ya? Lo cual no significa que en ese país no haya ningún tipo de regla o regulación respecto al agua. Simplemente pasa que esa regulación está contenida mayoritariamente en normas de carácter legal, reglamentario u otras que se elaboren de acuerdo a la forma en que está configurado ese ordenamiento jurídico. Incorporamos al continente asiático los países República de Corea y Tailandia. Los dos incluyen algunas alusiones en lo relativo al agua, recursos naturales y medio ambiente. Corea, en su constitución del año 1948, con algunas modificaciones en el año 1987, establece que hay una protección del Estado respecto a la tierra y a los recursos naturales, debiendo entonces este Estado generar un plan para el desarrollo y aprovechamiento equilibrado de estos recursos, entre los cuales se encuentra el agua. Se consigna también la existencia de licencias para explotar, desarrollar, utilizar los recursos naturales, licencias que de acuerdo a la Constitución van a ser limitadas temporalmente y ese plazo va a estar establecido a nivel legal. Desde una óptica ambiental se consigna el derecho o la garantía de vivir en un medio ambiente sano y agradable, que tiene que ser protegido no solo por el Estado, sino que también por todos los ciudadanos. Por último, en el continente asiático, Tailandia, con su constitución del año 2017, señala de manera explícita el deber que tiene el Estado de adoptar todas aquellas medidas que estén focalizadas en proporcionar agua, tanto de calidad como en cantidad suficiente, para consumo humano, para agricultura, industria y otras actividades. Entonces aquí hay una visión de un uso múltiple del agua y se pone sobre el Estado la tarea o el deber de asegurar cantidad y calidad de agua para el desarrollo de todas esas actividades. Y además, el constituyente en Tailandia entrega una obligación y nuevamente una delegación legislativa, en el sentido de que ordena una reforma nacional en varios aspectos, entre otros el agua, que consagre un sistema de gestión de recursos hídricos que sea eficiente, justo, sostenible, y aquí con una alusión explícita que al menos no me ha tocado ver en otras constituciones, considerando todas las demandas de agua y el cambio climático y medioambiental. No es frecuente encontrar entonces estas alusiones, particularmente el tema de cambio climático, en estos textos constitucionales, al menos los revisamos. Nos trasladamos ahora al continente europeo, en que vamos a partir revisando la situación de Austria, que tiene una constitución del año 1930, con las últimas modificaciones registradas el año 2018. La constitución austriaca delega al legislador y también cierta potestad de ejecución a la federación en lo relativo al agua y a los derechos de agua, al Estado federal. Y a su vez establece explícitamente que va a existir una competencia legislativa de la federación nuevamente, del Estado federal, pero de ejecución de las provincias en materia de saneamiento, ¿ya? Por lo tanto, hay allí una distinción entre las dos materias, agua y saneamiento. Y en lo relativo a los temas ambientales, la Constitución de Austria establece que va a haber un reparto competencial entre la federación, el Estado federal y las provincias. Por su parte, Eslovenia tiene una constitución del año 1991, las últimas modificaciones se incorporaron en el año 2016. Eslovenia, hasta la fecha, lo que hemos podido consignar hasta ahora, es el único país de Europa que tiene consagrado el derecho humano al agua, lo establece como el derecho al agua potable que tiene que ser asegurado por el Estado. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, el agua se cataloga como un bien público que tiene que ser manejado por el Estado. Se establece que se tiene que priorizar y manejar de manera sostenible el uso de agua para consumo humano. Se le entrega al legislador la competencia para diseñar y determinar todas las condiciones de explotación de los recursos naturales, entre ellos el agua, y desde un punto de vista ambiental se consagra también acá el derecho a un ambiente sano. Por su parte, España, con su constitución del año 1978, con modificaciones en el año 2011, lo que consigna en materias de agua es más bien una distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin perjuicio de ello, igualmente consigna la Constitución el deber de utilizar racionalmente todos los recursos naturales, entre los que se incluye ciertamente el agua. Se delega también al legislador
la regulación del régimen de los bienes de dominio público, y sabemos que en España esa es la naturaleza jurídica del agua, y se consagra igualmente el derecho a un medio ambiente adecuado, no sano explícitamente como lo han señalado en varias de las constituciones previamente revisadas, y el deber de conservar este medio ambiente. Por su parte, Portugal, con su constitución del año 1976 y con algunas modificaciones registradas el año 2005, alude en primer lugar a la naturaleza jurídica del agua, calificándola como bien de dominio público. Extiende al legislador la competencia para definir cuál va a ser la extensión de las aguas territoriales interiores que conforman el país. Se establece como un deber prioritario, y aquí nuevamente la Constitución de Portugal tiene una mención que no es usual, que no es frecuente encontrar, pues consigna que el Estado tiene el deber de priorizar y establecer una política nacional del agua que promueva un uso, planificación y un manejo racional de los recursos hídricos. Por lo tanto hay un mandato explícito al legislador en ese sentido. Se entrega a las regiones autónomas la competencia para poder participar en la definición de las políticas de las aguas de sus respectivos territorios. Se señala que la protección de la naturaleza, del ambiente y de los recursos naturales es una de las tareas fundamentales que tiene el Estado, y desde una óptica ambiental se consagra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente balanceado, ¿ya? Y nuevamente se consigna el deber de todos de defender ese derecho. Y el último país que revisaremos, de Europa es Suiza, con la Constitución del año 1999, con modificaciones registradas en el año 2018 como las más recientes. Y este país también tiene varias alusiones explícitas en lo relativo al agua. Así, por ejemplo, Suiza consagra de manera directa la obligación que tiene la Confederación, el Estado, de garantizar un uso económico y de proteger los recursos hídricos, proporcionando protección respecto a los efectos nocivos del agua. Y aquí seguramente está pensando particularmente en temas de inundaciones, aluviones, por la realidad y por las condiciones particulares de ese país, que es más bien de abundancia de agua. Se consagra también la obligación de esta confederación de generar principios respecto a la conservación y explotación del agua, de generar leyes respecto a la protección del agua, garantizando caudal residual, la seguridad de los embalses y todas las medidas que estén vinculadas al tema de precipitaciones. Por su parte, también se reconocen ciertas competencias a los cantones, que son unidades territoriales más locales, para gestionar las aguas que estén en sus territorios, pudiendo inclusive cobrar por el uso del agua. La Confederación, por su parte, va a tener la competencia para tomar todas las determinaciones respecto a las aguas internacionales, pero la Constitución señala que tiene que consultar previamente a los cantones que estén interesados respectivamente en el manejo de esas aguas según su ubicación. Se consigna explícitamente en la Constitución de Suiza el deber de conservar y de proteger los páramos y los humedales de belleza e importancia internacional, que son ecosistemas, sabemos en que el agua es uno de los elementos estructurantes. Hay una repartición de competencias entre la Confederación y estas unidades territoriales, los cantones, para lograr un desarrollo sostenible desde una perspectiva amplia, y se le entrega a la Confederación la potestad de legislar respecto a la protección del medio ambiente. Y por último, hacemos también una breve revisión de la situación de algunos países de Oceanía, donde tenemos aquí a la vista la situación de Australia, Fiji y Nueva Zelanda. Australia, primero con su constitución del año 1901, con últimas modificaciones registradas en el año 85, y hay aquí alusiones muy precisas y específicas al tema del agua. Primero, un poder del Parlamento legislativo entonces para emitir las leyes en materia de pesca en aguas australianas, y luego se establece que la Federación, la Commonwealth australiana, no va a poder afectar ni restringir el derecho que tenga, ya sea los estados o los habitantes de ese estado, a un uso racional o razonal de las aguas de río, ya sea para fines de conservación o irrigación. Esas son entonces las menciones que contiene la Constitución australiana en temas de agua, y no hay, como vemos, una alusión de manera explícita a temas ambientales o de recursos naturales distintos a estos. Fiji, por su parte, en su Constitución del año 2013,
consagra de manera explícita el derecho a la vivienda y al saneamiento accesible y adecuado. Además, este país consagra el derecho humano al agua en cantidades que sean apropiadas para satisfacer esos requerimientos básicos. Se establece también que el Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas que estén dentro del ámbito de sus posibilidades para realizar o satisfacer de manera progresiva o gradual los derechos antes mencionados, entre ellos el acceso al agua y el saneamiento, y se explicita aquí una consagración al medio ambiente limpio y sano como derecho. La Constitución de Nueva Zelanda, tal como ocurrió con el caso de Japón, y que lo veíamos previamente, tampoco contiene alusiones explícitas al agua, ni tampoco relativas a los recursos naturales y al medio ambiente, pero nuevamente esto no significa que este país no regule ese tema. Es más, sabemos que Nueva Zelanda es uno de los países que tiene mayor desarrollo en temas de recursos naturales y medio ambiente. Solo sucede que ese desarrollo desde el punto de vista de las fuentes jurídicas se ha dado más bien en sus leyes, en sus reglamentos y en otros instrumentos, no en su constitución, que además es bastante antigua, aunque ha sido modificada últimamente. Y los dos últimos países que revisaremos de Oceanía, Palau y Papúa Nueva Guinea. El primero, Palau, con su constitución del año 81, con modificaciones en el año 92, establece que el Estado tiene absoluta soberanía sobre las aguas interiores de su territorio. Hay una limitación que tampoco lo habíamos visto en otra de las constituciones revisadas para adquirir cualquier tipo de título sobre las tierras o aguas del país, en el sentido de que se explicita que solo los ciudadanos de Palau y las empresas que sean de propiedad absoluta de ciudadanos de Palau van a poder adquirir esos títulos. Hay una competencia legislativa al Congreso para regular todo lo relativo a la titularidad, exploración y explotación de recursos naturales, entre ellos el agua. Y por último, se consigna de manera directa una responsabilidad del gobierno nacional de generar todas las políticas que sean necesarias para garantizar un medio ambiente sano. Papúa Nueva Guinea, por su parte, tiene una constitución del año 1975, con modificaciones en el año 2016. Desde el punto de vista del agua, se explicita que aquellas que forman parte del territorio nacional conforman entonces esta unidad territorial, y se precisa también que hay objetivos o metas particulares de conservación y utilización en beneficio de todos los habitantes del país de los recursos naturales y del medio ambiente en general. Y es deber, de nuevo, de todas las personas, no solo del Estado, salvaguardar estos derechos. Por lo tanto, para terminar, simplemente algunas reflexiones finales que podemos ir extrayendo a título de comentario general de los casos revisados. Primero, precisar que las referencias de derecho comparado, como las que hemos comentado previamente, ciertamente son uno de los insumos técnicos que podemos nosotros observar en todo proceso, ya sea legislativo o constitucional, en este caso, en el proceso de elaboración de una constitución, que es el caso actual o la situación actual chilena. De todas maneras, este pacto, la Constitución, tiene que construirse absolutamente en función de la realidad nacional, porque sabemos que la Constitución no es solo un acuerdo político, sino que es también fuertemente un acuerdo social, que por lo tanto tiene que recoger las particularidades, la idiosincrasia, la realidad nacional. Por lo tanto, todas estas referencias nos dan luces, nos advierten ciertos criterios, ciertas tendencias, pero tenemos entonces que precisar y tener en consideración que sobre todo la Constitución tiene que ser construida muy de cerca a la realidad nacional. Señalado ello, podemos precisar que en general las referencias al tema del agua, de los recursos naturales y del medio ambiente no son raras en las constituciones revisadas, al revés, son más bien comunes y habituales. Solo en dos casos de los revisados, como veíamos que es Japón y Nueva Zelanda, son textos que no tienen ninguna referencia a estas temáticas, pero todo el resto yo les podría decir que esta es una tendencia más bien generalizada a nivel mundial por la revisión que ya hemos podido hacer, tienen alusiones a estas temáticas con menor o mayor detalle según sea el país. Hay una tendencia también bastante generalizada en los casos revisados y que creo que también les puedo extrapolar y se puede observar a nivel más bien global, de regular en la Constitución solamente aspectos esenciales sobre el agua.
¿ya? Salvo algunas excepciones de algunos países, entre los cuales podemos mencionar algunos a nivel americano, fundamentalmente, y también algunos en África, que incorporan más precisiones al respecto, pero la tendencia mayoritaria es establecer aquí los pilares fundamentales y no entrar en mayores detalles, sino que esos detalles se delegan o se entregan a la ley. Hay un número bastante relevante de todos los textos constitucionales que revisamos para los fines de esta presentación, que precisa de manera explícita la naturaleza jurídica del agua. También hay otros importantes números que especifican que el agua forma parte del territorio nacional, y otros que definen las competencias que tiene el Estado o algunos de sus organismos para regular ese uso del agua. Hay algunos textos constitucionales que mezclan todos estos factores, pero estos, podríamos así decirlo, son los elementos que se encuentran con mayor recurrencia presentes en estos textos constitucionales. Y una proporción también relevante de estas constituciones, de las que hemos revisado el día de hoy, tiene mandatos específicos, particularmente al legislador o a alguno de los órganos que forman parte del Estado, de regular el agua y de proteger su uso racional y sostenible. De todos los casos revisados, el derecho humano al agua está consagrado de manera explícita, según lo vimos, en 3 constituciones de América. No son los únicos, hay más casos, pero de los revisados hoy fueron 3. Una de Europa, 5 de África, todas las que revisamos de África tenían esta consagración, y una de Oceanía, ¿ya? Ahora bien, y aquí tenemos que igualmente efectuar una advertencia. El hecho de que esté garantizado, consagrado el derecho humano al agua en la Constitución no significa necesariamente que todos estos países tengan absolutamente cubiertos y satisfechos estos derechos humanos al agua en sus respectivos territorios, ¿ya? Pues sabemos que para ello se requiere mucho más que un reconocimiento, una consagración constitucional y legal, sino que avanzar en una serie de esfuerzos, de políticas públicas, de recursos, para lograr la satisfacción y la realización en particular de este derecho, en que sabemos que todavía hay bastantes brechas en varios países del mundo. Y por último, precisar que la Constitución, por cierto, es una norma clave y tiene una máxima relevancia e importancia. Es la norma superior de nuestro ordenamiento jurídico, pero tenemos que considerar y tener muy presente que el engranaje normativo y regulatorio, en este caso del agua, tiene mucho más componentes. Tenemos las leyes, tenemos los reglamentos, las políticas públicas, todo lo que se diga en lo relativo a manejo presupuestario, y todos estos elementos necesariamente deben considerarse para decidir la mejor forma de ordenar el agua. Con eso termino la presentación un poco accidentada, pero espero que les haya quedado claro y quedo disponible por si tienen preguntas, comentarios, etc. Muchas gracias, Daniela. Bueno, efectivamente abrimos entonces el espacio para que hagan consulta, considerando que pueden hacerla verbalmente, directamente, o escribirla a través del chat. Pero la idea es que podamos compartir un poco de los interesantes temas que hemos visto en esta accidentada presentación, como decía Daniela. ¿Sí? Tiene una pregunta. Sí, dale. ¿Estás tú como anfitriona, Daniela? ¿Tú ves las manitos? Ah, perdón, Pablo, sí. Daniela, bueno, felicitaciones, muy interesante lo que están haciendo. Una pregunta práctica primero, ¿cuándo piensan terminar el trabajo y lo puedan poner a disposición de todos? Es una cosa práctica. Lo segundo es, si encontraste una norma en alguna constitución como la chilena del 19, número 24, inciso final, en que se garantía la propiedad sobre los usos de agua a los particulares. Yo, de lo que vi, de lo que mostraste, no hay nada parecido siquiera en ninguna parte. Respecto a la fecha, Pablo, no tengo una definición clara, pero lo antes posible, porque lo que queremos hacer también, pero eso yo creo que lo vamos a tener que hacer por etapas, es luego hacer un cruce de las constituciones con las leyes nacionales, ¿ya? Para ver cómo conversan esas dos regulaciones a nivel constitucional, legal y quizás algunas políticas públicas. Pero yo creo que vamos a hacer una primera entrega
de estos temas constitucionales, que ya los tenemos prácticamente todos abarcados y revisados. Así que yo espero que ojalá dentro de este año haya un primer avance a lo menos. Y respecto a tu segunda pregunta, de si hay alguna norma similar en otra constitución del reconocimiento del derecho de propiedad privada del derecho de aprovechamiento de aguas, de lo que hemos visto hasta ahora, ninguna. Y hemos avanzado harto. Yo diría que, o sea, de las que vimos hoy día, ninguna. Hicimos también una revisión previa a todos los países OCDE. Todos los países americanos ya están revisados, toda Europa, toda Oceanía, y no hay nada al respecto. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta en relación a eso? Es que, para aprovechar, porque, a ver, yo he estado en varias discusiones sobre este tema de qué va a pasar. Yo ya tengo más o menos claro de que hay que olvidarse de que en la próxima Constitución va a haber una norma como la que existe hoy día. Yo eso lo doy por descontado. No hay agua en la piscina para tener una norma como esa, ¿no? Pero el derecho de propiedad sí va a estar en la Constitución. Tiene que estar porque está en el Pacto de San José, está en la... Ojalá. Sí, derecho de propiedad va a haber, ¿no? Y los abogados bien sabemos que el derecho de propiedad es sobre las cosas corporales e incorporales, y los derechos de agua son incorporales. Entonces la pregunta directa y al hueso es, ¿tú crees que aunque se saque el derecho de propiedad como está consagrado hoy día en el 1994, inciso final, sobre los derechos de aprovechamiento, igual va a poder confirmarse que si hay derecho de propiedad va a garantizar el derecho de los particulares sobre sus derechos? Sí, bueno, comparto plenamente tu percepción, y yo creo que la definición de la propiedad, ya lo hemos visto, va a ser una de las temáticas fundamentales de discusión. La propiedad en general es una institución clara que ha permitido el desarrollo de las sociedades, así que me parecería raro, peligroso, por calificarlo de algún modo, que desapareciera como tal. Y en el sentido de hacer como una apuesta, supongamos que desaparece el 19 número 24, inciso final, tal y cual como está hoy día considerado, me parece que sí podría utilizarse como argumento, como fundamentación, que la propiedad consagrada en general alcanza los derechos incorporales. Los derechos de aprovechamiento de agua son derechos incorporales. Ahí me parece que lo que va a tener mayor peso regulatorio va a ser la ley, ¿ya? Porque la ley podrá establecer el modo de adquirir, de ejercer, de extinguir los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces yo creo que hay una articulación muy fuerte, y que va a ser crucial que veamos cómo se da entre quizá esta propiedad implícitamente establecida, si es que asumimos que no va a quedar tal y cual como está el 19 número 24, inciso final, y lo que se pueda establecer a nivel legislativo en cuanto a las limitaciones al ejercicio, sobre todo, y a la forma de adquirir, de extinguir los derechos de aprovechamiento de agua. Me parece que por ahí va a venir el principal engranaje que vamos a tener que revisar para entender cómo se regula y cómo se gestiona el agua, en definitiva, en el país. Ok, hay algunas consultas ya en el chat, Daniela. Por ejemplo, preguntan, ¿en qué tipo de documento jurídico debería incluirse el concepto de glaciares y nieve como parte del agua de un país? Bueno, es que todas esas son definiciones que yo espero que nos vamos a tener que realizar dentro del proceso constitucional actual, pero lo que sí tenemos que precisar es que no tenemos que pretender y buscar que todo lo relativo al agua esté establecido en la Constitución, ya, porque ya vimos, ya hicimos una suerte de perspectiva en que precisamente ello no es así, no es la tónica a nivel comparado internacional. Lo que sí yo creo que puede ser una de las cuestiones que va a quedar o que puede quedar a nivel constitucional es una alusión más explícita a la naturaleza jurídica del agua. Y allí lo que se acostumbra a hacer, quizás la forma más pura de hacerlo, es decir que son todas las aguas las que tienen esa naturaleza jurídica. Han habido sí algunos intentos por explicitar todas las aguas y decir que son tanto las terrestres, obviamente comprendiendo superficiales y subterráneas, las aguas de glaciares, etc. Pero tiendo a pensar que el tema de los glaciares debiera ser más bien objeto de una regulación específica de índole legal, sin perjuicio de que obviamente las prescripciones que se adopten de una manera general en la Constitución sobre el agua igualmente le van a resultar aplicables.
En la misma línea, Daniela, hay otra consulta donde dice que sería conveniente considerar el agua desalinizada como un bien nacional de uso público sobre el que se da concesión, o sería mejor reconocerla directamente como una propiedad privada, esta agua desalinizada. ¿Cómo enmarcarías tú el concepto del agua de mar? Uh-huh. Esa es otra de las definiciones que como país tenemos que hacer y prontamente, y eso se está trabajando desde una óptica legal, donde sabemos que hay varios proyectos de ley que están tramitándose en este momento al respecto, no han avanzado mucho en el último tiempo, pero es una definición que hay que precisar y que hay que dar, y no solo una definición legal, sino que me parece que lo que hay que construir respecto a la desalinización es un modelo regulatorio, jurídico, institucional y financiero que viabilice y haga y potencie la desalinización de una manera ordenada. Y de nuevo, me parece que este tema, más que encargárselo, dejárselo a la Constitución, es un tema de rango legal, o sea, que debiera ser especificado y detallado, sí, en una norma de carácter legal. Bueno, varios, antes de preguntar, te felicitan por la presentación, muy interesante, así que tú también tienes acceso al chat. Preguntan también, ¿por qué piensas tú que se puede dar esta dicotomía entre las constituciones de Nueva Zelanda y Japón respecto de las otras, donde sí se expresa textualmente el cuidado del agua en la constitución propiamente tal, digamos? ¿Encontraste alguna razón? ¿Tienes alguna interpretación, alguna idea? A ver, es que las constituciones, como lo comentamos en una de las últimas láminas, son pactos políticos y sociales. Son acuerdos que en definitiva se adoptan en un momento dado y que marcan muy bien el pulso de la sociedad en un determinado momento. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en Chile y por lo tanto probablemente mucho de lo que estemos conversando hoy día va a tratar de que se quede reflejado en esa constitución. Obviamente no todo, porque no todo puede quedar en una constitución. Entonces, puede que haya ocurrido en el caso de esos dos países, desconozco la historia constitucional de Japón y Nueva Zelanda, pero sí, lo que marqué de inmediato la nota que dice es que no se trata de países que tengan desregulado ese tema, lo tienen muy bien regulado, sobre todo Nueva Zelanda, pero a nivel legal. Pasa que la constitución de Nueva Zelanda es una constitución muy orgánica, muy política, más que de establecer desarrollar ciertas garantías o derechos, es más bien la estructuración de cómo se organiza el Estado, de cuáles son las competencias que tienen uno u otro órgano, etc. Y en su momento se definió, pero no tengo las razones específicas de que el tema ambiental o el tema de los recursos naturales no iban o no debían estar regulados desde una óptica constitucional, pero es una constitución que está teniendo modificaciones, entonces habría que ver cómo avanza, si en definitiva se recogen en próximos procesos de cambio algunas de estas cuestiones, porque es bastante recurrente que prácticamente todas las constituciones que se han ido modificando en los últimos años han dicho algo sobre la temática de recursos naturales, medio ambiente, agua en particular. Entonces no sería raro si es que se dan las voluntades políticas y sociales en ese país para que haya una incorporación en ese sentido. Pero hay que mirar muy bien la historia del país, de qué se trata, para poder sacar mejores conclusiones en este sentido. Gracias, Daniela. Orlando Acosta quiere hacer una pregunta. ¿La va a hacer directamente, Orlando? Sí, Pablo. Hola, Daniela. Gracias por la estupenda presentación y sobre todo por el extenso trabajo que están haciendo. La verdad que yo creo que nos va a servir muchísimo para los próximos 2 años que vienen por delante. Primero una reflexión y luego una pregunta. Me pareció ver de los 25 países que revisaron que en general, la gran mayoría, le entrega a sus respectivos poderes legislativos la facultad de determinar cuál va a ser el régimen general de las aguas, ¿no? Se lo entrega el legislador, básicamente. ¿Cierto? Sí. Y pareciera que esto es mediante leyes simples. Por lo tanto, sin quórum calificado, probablemente no han llegado a ese nivel de análisis, pero seguramente podríamos suponer que son mediante leyes simples.
ese comentario. Dicho eso, que me enfoca lo que quiero preguntar, yo coincido también con Pablo Jäger, en el sentido de que puede imaginarse que lo que está en la actual Constitución respecto a las aguas vaya a seguir la nueva Constitución. También lo opino como él, que se incierto, por decirlo suave. Por lo tanto, el nuevo régimen general de las aguas en Chile va a quedar establecido mediante una ley simple, que ya está en trámite, y que seguramente después de la reforma constitucional va a sufrir unas últimas e importantes modificaciones para cerrar en el documento final, digamos, en el texto final. Pero claro, vamos a tener unos derechos constituidos en forma previa que son propiedad de sus titulares, que lo tienen debidamente registrado en el conservador, y sabemos que en muchas regiones es casi la totalidad de los derechos de agua que se podían otorgar. En otras no, pero en algunas sí. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a coexistir con esto? Entonces, te hago la pregunta. Yo entiendo que el régimen de propiedad sobre las aguas no es reñido con la temporalidad. Es decir, la propiedad no está reñida con la temporalidad. Tú puedes ser dueño de algo con carácter temporal. Hay montones de casos, entiendo que así es. Por lo tanto, ¿te imaginas un nuevo régimen general de las aguas en que los derechos de aprovechamiento sobre ellas sean propiedad de sus titulares, pero que sean concesiones temporales, renovables? A ver, aquí estamos haciendo como ciencia jurídica o ficción jurídica más bien, porque estamos como anticipándonos a lo que podría llegar a suceder. Es probable, yo también coincido que lo que se trata de incorporar, y esto no es tanta ficción porque hay proyectos de reforma constitucional hoy día en tramitación parlamentaria que ya dan algunas luces en este sentido. Entonces, si uno mira y hace un cruce transversal de estos proyectos, que son unos 7, 8, me parece, los que están en tramitación, las líneas son bien claras: establecer el carácter de bien nacional de uso público del agua, reconocer el acceso al agua potable como un derecho humano y priorizar ese consumo humano, y entregarle a la ley, Código de Aguas en este caso, la regulación de la adquisición, el ejercicio y la extinción de los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces me parece que podríamos nosotros presumir que quizás, salvo que haya cambios muy, muy grandes o muy importantes, esas políticas que ya están contenidas en esos proyectos se trasladen y sean probablemente algunas de las disposiciones que se quiere incorporar en una nueva constitución. ¿Ya? Por lo demás son bastante transversales, no han habido muchas variaciones en los años en lo que se está proponiendo, por lo tanto yo creo que hay cierta tendencia más marcada en ese tema. De que podría darse la situación que tú mencionas, es decir, que lo que conversábamos antes con Pablo, aun cuando desaparezca la propiedad explícita del derecho de aprovechamiento de agua, me parece que igual van a quedar estos derechos de aprovechamiento de aguas protegidos por la garantía constitucional de la propiedad, si es que obviamente se mantiene esa garantía. Por su parte, la ley y el Código de Aguas podría establecer todas las formas de adquisición, ordenar todo el procedimiento concesional con nuevas reglas. Y eso también lo estamos viendo en el proyecto de reforma del Código de Aguas, en que sabemos que se están incorporando varios cambios, entre ellos el que tú mencionas, de establecer una duración temporal de los derechos de aprovechamiento de agua. Yo tampoco veo choque o colisión entre esta protección de garantía que podría ser implícita de la propiedad sobre un derecho de aprovechamiento de agua y que éste se tenga por un determinado número de años o por una duración fija o temporal. En otros regímenes jurídicos, diría que la mayoría de ellos tienen distintos tipos de títulos, derechos de aprovechamiento, licencias, concesiones, etc. Y yo tiendo a pensar, y esperamos corroborarlo con el estudio que estamos haciendo, que la duración temporal es la regla general. Y no por eso existe incertidumbre ni incerteza respecto a la titularidad de esos derechos, solamente que se sabe que llega una fecha en que esos derechos, esas licencias, esas concesiones se extinguen, pero también es una tendencia bastante generalizada que todos esos sistemas consagran renovaciones, que no son automáticas, sino que al cabo de, no sé, 30 años termina con posibilidad de renovación si se cumplen tales y cuales condiciones. En la medida que esas condiciones, que esos criterios queden bien definidos a nivel legal, en que no quede espacio
a la discrecionalidad o a la arbitrariedad, me parece que podríamos igualmente construir un sistema que diera seguridad a los titulares de los derechos de aprovechamiento. Gracias, Daniela. Gracias, Orlando. Gracias, Daniela. Consultan si esta presentación va a quedar disponible en Facebook, como yo les ya había comentado, que todo el material que abordamos en Arsud en las jornadas técnicas o webinarios queda disponible en la página, así que cualquiera puede sacarla y utilizarla. Acá hay una consulta, media reflexión, que dice, ¿crees que conocer la relación entre el gasto público en proporción, por ejemplo, al PIB, entre los países que queremos comparar, como también compararlo con el gasto privado en gestión del agua, podría influir en la profundidad del cambio? No se entiende muy bien la reacción, pero me imagino que va por el lado de que si hay una relación gasto público o gasto privado en gestión proporcionalmente al PIB de un país mayor en un país u otro, si eso de alguna forma se refleja o responde a alguna regulación constitucional o es el reflejo de alguna regulación constitucional. La verdad es que no se entiende muy bien la pregunta. Pero creo poder interpretarla más o menos. A ver, yo creo que, y lo dije un poco en las reflexiones finales, dentro de los insumos técnicos que tenemos que considerar en el proceso constitucional y en otros legislativos que se puedan iniciar en este país, ciertamente estos textos así en bruto, las constituciones, las leyes de otros países son un insumo técnico muy importante. Pero me parece que esas constituciones, esas leyes, se tienen que cruzar con otras variables o con otros aspectos. Entre ellos, algunos de los mencionados aquí en la pregunta de Juan. Porque muchas veces sucede, y esto está debidamente documentado, por ejemplo, a nivel latinoamericano, hay muchos países que consagran hoy día en sus constituciones el derecho humano al agua, pero también está suficientemente evidenciado que esos países presentan muchas brechas en materia de acceso en la práctica al agua potable y al saneamiento. Por lo tanto, el hecho de que nosotros podamos catalogar la regulación de un país solo por su constitución o sus leyes no basta. Hay que mirar los resultados prácticos de sus políticas públicas, de la inversión de recursos, de las disposiciones presupuestarias, del PIB, del desarrollo de las actividades productivas, etc. Y solo de esa forma, me parece, vamos a poder evaluar de una manera más completa e íntegra cómo es la situación de ese país, en nuestro caso, en materia de aguas. Perfecto, Daniela. Pregunta, creo que lo comentaste, pero podrías profundizar, si se pretenden añadir más países a la evaluación. Por ejemplo, Inglaterra, que tiene una larga historia, decenas de años de gestión sustentable de los recursos hídricos subterráneos y superficiales, ¿verdad? A través de su agencia de desarrollo ambiental, ¿verdad? Las licencias, dice acá, no son de propiedad privada, son hoy día limitadas, en vigencia y sujetas a revisión periódica y no se pueden vender, digamos. Sí, el proceso de revisión que estamos haciendo es de todas las constituciones, de todos los países que están identificados por la ONU, ¿ya? En el caso particular de Inglaterra tenemos la dificultad que Inglaterra no tiene constitución escrita, como sucede también con otros países, ¿ya? Hay países que no tienen nuestro equivalente en constitución, pero esos casos también los vamos a ir identificando y la idea luego en un segundo paso de esta investigación es establecer cuál es la ley marco general de agua para al menos tener las regulaciones más importantes de ese país en esa categoría, ¿ya? Pero tenemos que considerar que no todos los países tienen el texto constitucional en el sentido o tal y cual como nosotros lo tenemos configurado. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué sucede con los derechos consuetudinarios de agua ante la eventual aprobación de nueva constitución? ¿En qué escenario se pierden y en qué escenario se pueden regularizar? A ver, me parece que la temática de los derechos de aprovechamiento de aguas en general y en particular respecto a los derechos consuetudinarios es más bien una definición que pasa por la ley y no por la Constitución. Obviamente que las disposiciones, las reglas que establezcamos a nivel constitucional van a irradiar toda la legislación que está ubicada
bajo la Constitución, obviamente, todas esas normas se tienen que adaptar, se tienen que ajustar, no pueden contravenir la Constitución, pero esas regulaciones tan específicas como ocurre en este caso respecto a los derechos consuetudinarios, están hoy día regulados a nivel legal y están siendo objeto de modificación precisamente en el proyecto de reforma al Código de Aguas, ¿ya? Y obviamente hay que poner especial atención porque sabemos que lo que se está tratando de hacer es establecer un plazo de término de duración del procedimiento de regularización de estos derechos o usos consuetudinarios de aguas, ¿ya? Por lo que habrá que revisar luego si en verdad cómo se va a aplicar esa normativa, porque sabemos han transcurrido casi 40 años desde la entrada en vigencia del Código de Aguas y aún hay un número indeterminado de derechos consuetudinarios que no han terminado de formalizarse, ¿ya? Y esos derechos consuetudinarios están fundamentalmente en manos de pequeños agricultores, comunidades indígenas y otros. Por lo tanto, hay un foco especial de atención que poner, ¿ya? Y hay que considerar algo más, que una cosa es terminar con el procedimiento de regularización del artículo 2º transitorio del Código de Agua, y una cosa distinta es que esos derechos consuetudinarios dejen de existir. Van a seguir existiendo, están reconocidos legalmente. El punto es que van a quedar los que no se regularicen probablemente en una situación probatoria muy compleja, y eso los va a dejar en una situación de mayor precariedad. Pero una vez que se apruebe esa normativa, la del Código de Aguas, va a haber que evaluar muy bien cuál es la situación en que quedan esas titularidades. Gracias, Daniela. Manuel Jara quiere hacer una pregunta directamente. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias. Era una reflexión y una pregunta. A ver, en términos generales, como tú lo planteaste, las constituciones son reflejo muchas veces de la historia y de los conflictos que se producen dentro de cada una de las naciones. Desde ese punto de vista, es bastante decidor preguntarse si en los países que analizamos efectivamente hay conflictos con el agua o no hay conflictos con el agua. Son países que tienen excedente en agua o no tienen excedente. Son países que están en sequía o no. Y por lo tanto yo creo que eso nos puede dar una respuesta respecto a efectivamente su pertenencia de que estén considerados en las cartas fundamentales. Por otro lado, entrando un poco a la discusión de lo que se ve en las constituciones, aquí claramente se ve el efecto que existe, o dependiendo un poco de la cultura de cada país, entre la definición de un ideario dentro de la constitución y una visión más pragmática, uno que siempre habla de lo medido de lo posible. Es así como notamos que con respecto al consumo humano, hay desde aseguramiento, priorización, hasta derecho humano del agua, con diferentes énfasis, digamos, en términos de un ideario que está reflejado, pero que muchas veces no tiene su contraparte en la legislación normal y en la aplicación. Habría que pensar que en el caso chileno, y aquí viene la reflexión, normalmente somos en general una nación que es relativamente práctica en la definición de sus constituciones. Por lo tanto, hay un riesgo enorme también cuando en ellas empiezan a quedar definidos idearios sin que quede una conexión directa con las legislaciones vigentes ni con los elementos que estos como se han desarrollado históricamente dentro del país. Yo creo que ahí hay si alguien me pregunta más que cambiemos la propiedad o no la propiedad en la Constitución, es si logramos que efectivamente nuestra Constitución se plantee dentro de la medida de lo posible y no se transforme en un ideario que sea imposible de cumplir y que genere un problema fundamental a los gobiernos siguientes en términos de su aplicación. Yo te diría, y finalmente, como para cerrar un poco, claramente dentro de este ideario mundial el tema del medio ambiente ha salido en casi todas las legislaciones y es muy probable que la nuestra también. Y justamente se refiere a un concepto general, global, que también tiene sus bemoles en términos de definirlo como protección del medio ambiente, como derecho medioambiental, etc. Es decir, finalmente, esta diferencia entre el ideario y su aplicación en la medida de lo posible o su realismo es súper importante para efectos de lo que pueda pasar con los derechos o con la forma en que se utilicen estos recursos en el país. Hay solo un par de comentarios a lo que señala Manuel. Efectivamente, las constituciones son un reflejo de las realidades políticas, sociales, económicas, ambientales, etcétera, de un país en un determinado momento. Y la nuestra seguramente va a ser reflejo de eso, dependiendo también de las conversaciones que se den desde aquí en adelante durante los próximos 2 años.
si nosotros revisamos todas las constituciones, independientemente de la realidad geográfica o climática que presentan todos ellos, yo les decía que hay una tendencia más o menos generalizada, que todas tienen alusiones explícitas al agua y al medio ambiente, obviamente con distintos énfasis, probablemente recogiendo esas particularidades. Veíamos, por ejemplo, el caso de Suiza, que tenía una especial preocupación por evitar los efectos nocivos del agua. Nosotros no estaríamos preocupados de los efectos nocivos del agua, porque inundaciones por ahora no tenemos, al revés. La preocupación hoy día es la falta, la escasez, la sequía. Entonces, cada uno de estos textos constitucionales se tiene que ir amoldando y se diseña y se elabora de acuerdo a la realidad de cada país, eso es evidente. Pero lo que sí se puede ver de una manera más o menos transversal es que independientemente de los énfasis y de los contenidos, hay tendencias, hay contenidos que tienden a repetirse en los distintos países, y el tema del agua, independientemente de esos énfasis, es uno de esos. Concuerdo absolutamente, Manuel, en que no podemos transformar a la Constitución en una suerte de, por decirlo coloquialmente, lista de deseos, en que pongamos todo lo que queremos, lo que esperamos para nuestra sociedad, para nuestro país, en un texto constitucional. La Constitución chilena, la vigente, yo creo que tiene la virtud hoy día de que es una Constitución en el sentido minimalista, en el sentido de que es bastante específica, escueta, y que al contrario, entrega todo el desarrollo de los mayores detalles a la ley, ¿ya? A diferencia de otros textos, particularmente de otros países latinoamericanos, en que vemos que son textos tremendamente extensos, sobre todo en estos temas ambientales, de agua, muy desarrollados, muy reiterativos, muy repetitivos, y que cuando uno hace la bajada a la práctica, ve que muchas de esas disposiciones no se están cumpliendo. Entonces, obviamente, tenemos que tratar de evitar caer en esa situación. Pablo Jäger tiene otra pregunta, dice, veo que los países garantizan el derecho al agua potable. En Chile se está proponiendo garantizar el derecho al agua potable, al saneamiento, a los usos mínimos, y yo le agregaría a los ecosistemas y a varias cosas más, digamos. Entonces, Pablo, ¿cuáles son tus comentarios en este sentido? Please. A ver, yo creo que en la medida en que se adopte la decisión y la determinación de incorporar un reconocimiento, una consagración explícita del derecho humano al agua, obviamente yo creo que hay que cuidar y elegir muy bien la expresión con la cual se va a incorporar esa consagración, y tratar de ser uniforme, en el sentido de que en la Constitución se incorpore un concepto, y que ese concepto luego tenga la debida coordinación y articulación a nivel legal, reglamentario, etc. Es verdad que vimos en las constituciones revisadas como varias formas de incorporar este derecho humano al agua. Algunas hablan explícitamente de derecho humano al agua, otros lo hablan como el derecho de todos a acceder a agua, y ahí se le ponen todos los adjetivos calificativos suficientes, saludable, aceptable, etc. Me parece que allí hay un concepto unificador que ha dado la Asamblea General de Naciones Unidas, y yo creo que podríamos tratar de amoldarnos, acomodarnos a ese, en la medida que haya consenso, obviamente, y lo importante es tratar de mantener ese concepto uniforme en todos los componentes del sistema regulatorio jurídico. Respecto a cuál sea ese mejor concepto, la Asamblea General de Naciones Unidas habla de acceso a agua con determinadas condiciones para uso personal y doméstico. O sea, súper específico las finalidades y los objetivos de este derecho humano al agua, ¿ya? Por lo tanto, me parece que esa especificación también debiera quedar consagrada, ya sea a nivel legal o constitucional, en la medida que se decida explicitarlo en el ordenamiento jurídico chileno. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que aun cuando no está consagrado este derecho humano al agua, como se llama en términos genéricos en nuestro país, ya los tribunales de justicia han emitido varias sentencias en que lo reconocen y en que hablan explícitamente al respecto, ¿ya? Por lo tanto, sin tener un texto ni constitucional ni legal explícito, por el hecho de Chile haber aprobado la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en el año 2010, se entiende y se ha entendido que forma parte de nuestro ordenamiento. Igualmente, algunos de los conflictos entonces, que han existido varios este año a propósito de la falta de agua en algunas comunidades en tiempos de pandemia,
han incorporado y han consagrado de manera explícita este derecho humano al agua. De lo que se recomienda desde una óptica científica más bien internacional es que igualmente es aconsejable, para fines de certeza fundamentalmente, que ese derecho esté consagrado ya sea a nivel legal o constitucional, según lo decía cada país. Pero es para tener certeza y claridad respecto a la consagración. Gracias, Daniela. Pablo, ¿quieres complementar o decir algo más o estás ok con Pablo, ¿llegué? aprovechando? ¿Sí? Es que, o sea, bueno, a mí obviamente todo esto me motiva mucho, pero nada, voy a poner en aprietos a la Daniela para ver si podemos entretenernos un poco. Todos sabemos que una de las normas constitucionales que se aprobaron hace ya un año es esto de que la Asamblea Constituyente va a tener el límite de lo que esté en los tratados internacionales ratificados por Chile. ¿Tu concepto, Daniela, lo resuelto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entra dentro de este concepto? Si fuera... No es un tratado internacional, ciertamente. Tiene naturaleza yo he escuchado a algunos tratadistas, a algunos que se dedican al derecho internacional que hacen toda una disquisición para decir no, si también podría ser interpretado. Porque si así fuera, estaríamos listos, pues decir, incorporamos lo que dice la Asamblea General de las Naciones Unidas y se nos acaban los problemas, pero yo no creo que sea tan sencillo. Yo tiendo a coincidir contigo que no es. Es soft law, sí, yo también, mi impresión al menos es que es soft law, son instrumentos que no son ni convenciones ni tratados, pero ahí lo que yo he visto desde el punto de vista de autores de derecho internacional es que más que tomarse de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2010, se toman de otras declaraciones, de otras convenciones, de otros tratados que hablan del derecho a la vida, y que sabemos que hay múltiples que consagran el derecho a la vida. Y dentro del contexto del derecho a la vida, se incorpora el tema del agua, porque se considera, y así lo han establecido numerosos tribunales internacionales y también chilenos, que una de las condiciones esenciales para que haya vida es que haya agua, acceso a agua para uso personal y doméstico. Y por ahí entonces he visto yo que sostienen que el derecho al acceso al agua estaría implícitamente reconocido en estas convenciones y tratados. Pero también coincido en que la resolución específica de Naciones Unidas es soft law, no es tratado o convención. Puedo consultarte sobre eso, porque si esa es la base de la argumentación, el derecho a la vida, los alimentos también son indispensables para mantener la vida. Y el agua es fundamental para generar los alimentos. Por lo tanto, podríamos llegar a que el agua es fundamental para todo. Por lo tanto, es un derecho humano per se, para todas las actividades, o la mayoría. ¿Qué opinas de eso? A ver, en cuanto a la definición, lo que ha sido consagrado y se ha reconocido respecto a lo que tiene categoría de derecho humano es bien específico. Es agua para uso personal y doméstico. Es decir, agua para bebida de una persona, de su familia, saneamiento personal. Y en el caso de nuestro país, en una normativa de carácter reglamentario, dentro de este concepto de uso personal y doméstico se consideran también incluidos los casos de agricultura de subsistencia, es decir, sin finalidades de vida, ¿ya? Por lo tanto, me parece que ese es el foco correcto de mirar este derecho humano al agua. Solo agua para uso personal y doméstico. Si lo extendemos mucho más, me parece que ya se desdibuja, pierde el contenido que estuvo detrás de su creación, de su consagración y su reconocimiento. Y hay numerosos estudios, instrumentos, interpretaciones internacionales que ratifican ese contenido limitado. Ok, gracias, Daniela. ¿Algunas reflexiones o preguntas? Entendiendo que Chile es un país tan diferente de norte a sur, ¿crees que es posible que, siendo la Constitución un marco legal, es posible que cada una de las regiones tenga su propia legislación más regional? Está confundiendo legislación con constituciones. Claro.
Pero, quizá lo que se quiere decir es que si la Constitución pudiera consagrar que cada región del país tuviera una ley de agua distinta, algo así. Podría ser por esa línea, digamos. A ver, efectivamente, partiendo de los aspectos generales que se plantean en la pregunta, efectivamente Chile tiene distintas realidades territoriales, todas las sabemos, distintas macrozonas que se comportan de diferente modo en materia de agua, no obstante lo cual en nuestro país se ha optado por tener una legislación nacional al respecto que establece las reglas aplicables a todo el país. Me parece que sigue siendo más ordenado que tengamos una legislación nacional, pero que sí entregue la gestión de esas aguas y la posibilidad de generar algunas reglas de ordenación particular aplicables a cada una de las cuencas hidrográficas. Me parece que esa es la unidad territorial en virtud de la cual mejor se gobierna, administra y gestiona el agua. Por lo tanto, más que permitir que cada región tenga su ley de aguas, que es complejo, porque no somos un Estado federal, sino que somos un Estado unitario, por lo menos hasta ahora, generar entonces distintas regulaciones y legislación. ¿Ya? Me parece que tiene que haber un orden coordinador, una instancia directiva a nivel nacional, pero obviamente las particularidades de cada cuenca hidrográfica tienen que ser recogidas debidamente, y eso se logra no tanto como, me parece, con una ley distinta, sino que permitiendo que existan instancias de gestión, de administración, a nivel de cada una de las cuencas hidrográficas. Pregunta, ya vamos a ir cerrando ya por la hora, pero hay un par de comentarios más. Dice, me gustaría preguntar tu opinión respecto al país que incorporó el cambio climático en la Constitución. ¿Cómo lo ves para el caso chileno? El país que tenía la referencia o que hacía la vinculación agua y cambio climático es Tailandia. Hasta ahora es el único caso de constitución que me ha tocado revisar que tiene o que hace esa vinculación de modo explícito, no lo he visto en ningún otro. Es una vinculación que me parece positiva y probablemente el tema del cambio climático va a estar presente, sí o sí, en la discusión constitucional. Pero ahí de nuevo tenemos que tener presente que hay un proyecto de ley marco de cambio climático que se está discutiendo, que se está tramitando y que tiene ya algunas alusiones al tema del agua, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que articular muy bien la regulación constitucional con todo aquello que se esté tratando de hacer desde una óptica legal. Gracias. Otra última consulta aquí. ¿Es posible plantear que se cumple plenamente con el derecho humano al agua cuando el agua se entregada mediante camiones aljibes? Considerando que el mismo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha planteado que es un peligro para la seguridad física de mujeres y niños cuando deben trasladarse fuera de la vivienda para tener agua potable. Bueno, Sí, no es una pregunta fácil de responder. Es un tema que se ha planteado no tanto en Chile, pero que se ha planteado ante tribunales internacionales, particularmente involucrando a algunos países latinoamericanos. Y se ha como concluido, establecido que en la medida que el camión aljibe entregue agua suficiente, con una calidad adecuada, con una salubridad adecuada y que sea asequible y asequible, se podrían estar cumpliendo los estándares igualmente de un derecho humano al agua, ¿ya? Pero hay que revisar muy bien que todas esas condiciones, suficiencia, calidad, salubridad, asequibilidad y accesibilidad, estén totalmente cubiertas, ¿ya? Y ahí es fundamental y crucial el tema, los dos primeros. No es que los otros sean menos importantes, pero los dos primeros son determinantes. Agua suficiente, que en nuestro país a nivel reglamentario está establecido al menos que tiene que ser 100 litros diarios por persona, y agua de una calidad adecuada.